Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La noticia que ayer les adelantamos, aquí a esta misma hora ha abierto una crisis entre los socios de gobierno que llevó las declaraciones a una amenaza de ruptura. Ahora todas las partes intentan reconducir esa crisis. Recordarán que se trata de un contrato de casi 7 millones de euros que España paga a Israel para comprar balas, que lo ha hecho incumpliendo su propio compromiso de no dar dinero a la industria armamentística de ese país que por su invasión y genocidio sobre la franja tiene vigente una orden internacional de detención contra su primer ministro. Recordarán que después de intentar revertir el contrato, una vez que lo hicimos público en la SER en el mes de octubre, el gobierno optó por seguir adelante con él y lo ejecutó en plena Semana Santa. Pues bien, hoy tenemos novedades que contarles. La Moncloa no descarta ahora echarse atrás y anular la compra de balas a la empresa israelí que está vinculada al gobierno hebreo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dice el Ministerio del Interior, Guille, que es quien ha suscrito ese contrato, que se han estudiado todas las posibilidades para dar marcha atrás y cumplir con el compromiso de no hacer este tipo de tratos con Israel. Decían ayer que no se puede cancelar, pero fuentes del gobierno admiten a la SER que entienden el malestar en Sumar, que es un tema incómodo y que van a buscar alternativas. Sí, en la Moncloa reconocen que no es fácil revocar esa decisión formalizada por Interior, pero el gobierno no da por cerrado el asunto. Las fuentes consultadas por la SER aseguran que se siguen buscando alternativas para intentar dar marcha atrás y anular definitivamente ese contrato. El PSOE no se cierra, por tanto, a una nueva rectificación tras el revuelo político que ha provocado la noticia y la reacción de Sumar. El Ministerio de Marlaska aseguraba ayer que se habían estudiado todas las posibilidades, pero en la Moncloa, sin embargo, creen que puede haber opciones para anular esa compra. No apuntan aún a cuál sería la solución, a la espera de abordarlo también con el propio ministro Marlaska, que ayer estaba de visita en Irak. En el PSOE admiten la incomodidad con lo ocurrido. El propio presidente en sede parlamentaria expresó su compromiso de no comprar ni vender armamento al país hebreo. Quédese tranquilo, desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel. Ninguna. Eso quiero que lo tenga usted claro, para que también lo tenga claro, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía española. En la Moncloa entienden el malestar de la formación que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero rebajan la gravedad de la situación porque aseguran que no ha habido mala fe y que ellos son los primeros interesados en cumplir con el compromiso respecto a la compra-venta de armas con Israel. Guille, gracias. Hasta luego. Pero este no es el único contrato que el gobierno ha firmado con empresas israelíes. Esta empresa es, de hecho, un cliente habitual. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hay al menos 4 contratos más con empresas de Israel. Uno de ellos de este mismo mes, de abril. Este no es para comprar armas, sino chalecos antibalas, material que se considera de seguridad. Y los otros 3 del Ministerio de Defensa, que siguen a día de hoy activos. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, por ejemplo, el que adjudicó el Ejército de Tierra en noviembre del año pasado a la empresa de las polémicas balas de israelí Imisystem un contrato de casi 2 millones en mejora de munición. Ese contrato sigue vivo porque la adjudicación no se ha anulado. Lo mismo ocurre con los casi 240 millones de euros destinados a comprar lanzamisiles contra carro Spike. El gobierno adjudicó ese contrato un mes después de que Israel hubiese iniciado su incursión terrestre en Gaza a Paptecnos, filial del israelí Rafael Advanced Defense System. Esa empresa israelí, Rafael, es precisamente la misma que se llevó en marzo del año pasado otra adjudicación de 207 millones para equipar a los cazas españoles con un sistema de guiado láser para el combate aéreo. Contratos que, insistimos, a día de hoy no constan como anulados. En cambio, sí se han formalizado otros contratos como el que mencionabais, el que firmó el número 2 del Ministerio del Interior el pasado 10 de abril con la misma empresa israelí que va a suministrar esos 15 millones de balas. En este caso son 320.000 euros en material de seguridad, en concreto para las placas de protección que equipan los chalecos antibalas de la Guardia Civil. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Sabido que el PSOE se abre a rectificar el contrato,
pero que hay otros, distintos, eso sí. Está por ver qué dicen Sumar e Izquierda Unida, después de que ayer los segundos, Izquierda Unida, hicieran un viaje en la indignación que empezó con la ruptura y después se templó. Porque toda la estrategia de defensa ha tensado las relaciones entre los socios. Por una parte, los de gobierno, Sumar con PSOE, por otra, los de coalición electoral, Sumar con Izquierda Unida, y de fondo, si es que hacía falta todavía más tensión, de Todos con Podemos, que presiona desde fuera y complica la posición antibelicista a todos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Entre el plan de aumento del gasto en defensa y la compra de balas a Israel, las aguas bajan revueltas en Sumar porque Izquierda Unida, que tradicionalmente ha mantenido un discurso muy antibelicista, ha dicho basta, y lo ha dicho dejando entrever que podría salir del gobierno. Eso es una decisión que obviamente tenemos que tomar colectivamente, por supuesto. Nosotros en este momento barajamos todos los escenarios. Uno de los escenarios de los que hablaba Enrique Santiago, según fuentes de la formación, sería abandonar el Ejecutivo. Sin embargo, esta opción, según pasaban las horas, se fue desinflando, porque el Antonio Maillo de primera hora del día, lo único que está abriendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura, era mucho más contundente que el Antonio Maillo de la tarde en hora 25. Sobre la mesa está, en la mesa del Partido Socialista, un asunto que es que han incumplido un acuerdo de gobierno. Y por tanto, quien tiene la responsabilidad de resolverlo y de superar esta crisis de gobierno es el Partido Socialista. Y si había dudas sobre la continuidad de Sumar en el gobierno, a pesar del cabreo en Izquierda Unida, era Ernest Urtasun el que cerraba el debate. El gobierno no está en un momento en cuestión, ni nuestra participación en gobierno. Respeto mucho los debates que puedan producir en Izquierda Unida en este caso, pero eso no está en ningún caso en cuestión. En cualquier caso, Izquierda Unida ha pedido de forma urgente una reunión de los partidos de Sumar para valorar qué pasos dar. Y estamos ya de lleno en los días de sol y en algunos lugares del sur rondando los 30 grados. Jordi Carbó. Será en concreto en provincias como Sevilla, Córdoba, Jaén, también en el Mediterráneo, en el interior de Alicante y de Valencia, así como en Murcia y Albacete. Serán poblaciones con máximas que ya superarán ligeramente los 30 grados. En gran parte del interior superaremos los 25, donde apenas se notará el ascenso de temperaturas. Será en puntos costeros, tanto del Cantábrico como el Mediterráneo, aquí máximas cercanas a los 20 grados. En un día que básicamente será soleado, hace un poco de frío ahora mismo, pero las temperaturas, como decíamos, subirán rápidamente. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Tribunal Supremo cree que hay bastantes indicios de que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, cometió un delito por la contratación de Jessica, la que fue novia del exministro José Luis Ábalos. Dice el magistrado instructor que pudo tener una participación relevante en su fichaje por dos empresas públicas a las que ella declaró no ir a trabajar, no acudir. Asegura en el auto que la contratación fue posiblemente irregular y caprichosa, aunque deja la posible imputación en manos de la Audiencia Nacional. Y la otra decisión relevante del Supremo es la de citar finalmente a declarar como testigo al novio de Isabel Díaz Ayuso en la causa contra el fiscal general del Estado. Es algo que el fiscal llevaba tiempo pidiendo porque a él le han encausado por la supuesta filtración del correo que revelaba el intento de pacto del novio de Ayuso, pero en realidad esa información o parte de ella ya la había filtrado antes el gabinete de la presidenta de Madrid y sobre eso cree García Ortiz que hay mucho que explicar. Pedro Jiménez. El 23 de mayo Alberto González Amador tendrá que aclarar por qué filtró al jefe de gabinete de Díaz Ayuso la información confidencial que luego ha pretendido proteger y sobre todo por qué se lo ha ocultado a los jueces. El comisionista también debe explicar si Miguel Ángel Rodríguez tuvo todos los mensajes entre su abogado y el fiscal o si solo le dio el que sirvió para fabricar el bulo de que fue el Ministerio Público quien le había ofrecido un pacto para cerrar la investigación por corrupción que se sigue contra el comisionista. Y por último, si esta estrategia la conocía su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Escenario complicado también para el fiscal general. Google ha remitido documentación de la cuenta de Gmail que borró cuando estaba en marcha la investigación. La está analizando la UCO. Álvaro García Ortiz también vació su móvil, pero WhatsApp aún no ha respondido al Supremo. Y nos vamos ya a Roma, a la ciudad del Vaticano. Enviado especial de la SER, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Sonido de órganos, de algunos cánticos y del rumor de las decenas de miles de personas que desde ayer visitan al Papa, cuyo cuerpo permanece en la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro. Anoche eran miles los que todavía hacían cola y a entrada la madrugada, y a lo largo de todas esas horas han seguido pasando poco a poco para despedir al pontífice, al que podrán visitar hasta mañana. Ahí en esa basílica, Pablo, ¿estás tú? ¿Con qué imagen a esta hora?
Pues con la imagen de los primeros fieles que llegan al Vaticano en este segundo día de velatorio a Francisco y con los que se cumple aquello de que a quien madruga Dios le ayuda, porque acabamos de acompañarles en el recorrido interior por la Basílica de San Pedro y es un buenísimo momento porque hemos tardado apenas 20 minutos en llegar hasta el féretro del Papa, custodiado por esos 4 guardias de seguridad vaticana. Anoche eran horas las que había que esperar para poder conseguirlo, por eso el Vaticano amplió el horario hasta bien entrada la madrugada. Hay muchos fieles de nuevo, pero también turistas que se dejan llevar por la corriente, como estas peregrinas que vienen de Mataró. Teníamos cita para entrar por la Puerta Santa desde el mes de enero. Ah, o sea que lo tenéis programado ya. Sí. Y claro, nos hemos encontrado con todo esto. Ha sido un poco, no sé, ¿qué está el féretro aquí? Está. Ya ves, no tenían ni idea, les ha pillado por sorpresa. El féretro estaba ahí. Fíjate cómo será la cosa. A las puertas del templo de la Escalinata creo que podéis escuchar los martillazos. Siguen los preparativos para el funeral del sábado. Se está montando un gran estrado sobre el que se desarrollará esa ceremonia. Pablo, seguimos en el abierto. Ok, aquí estoy. Hasta ahora. Hay en Italia estos días una particular polémica política en torno al Papa. El Consejo de Ministros ha debatido acerca de cuántos días hay que guardar luto oficial por su muerte. Unos eran partidarios de que fueran 3, como con Juan Pablo II, pero otros, que se han impuesto, defendían el luto hasta pasado mañana, hasta el 26 de abril. El caso es que el día antes, el 25, se conmemora la expulsión de los nazis, el fin de la Italia de Mussolini, pero es una fecha incómoda para el gobierno de Meloni, que es en origen una fuerza posfascista, así que no son pocos los que creen que intentan utilizar el luto para pagar la celebración de esta fecha, mientras a la vez la primera ministra llena de elogios al Papa y la oposición lo ve un juego hipócrita. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La primera ministra italiana Meloni se ha deshecho en elogios al pontificado y al pontífice fallecido. En una sesión parlamentaria en memoria de Francisco ha recordado algunas de sus frases. La política debe trabajar por el bien común. Él era la voz de quienes voz no tenían, ha afirmado. Era el Papa de los últimos, de los invisibles, de los pobres de la periferia. La reacción de la oposición ha sido durísima, accusando a Meloni de hipócrita. È l'ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli quando era in vita. Hipocresía de quienes nunca escucharon sus advertencias cuando estaba vivo y hoy intentan enterrar en retórica su poderoso mensaje dirigido a quienes deportan a los inmigrantes, quitan las ayudas a los pobres o niegan la emergencia climática, ha dicho Schlein en referencia a la primera ministra Meloni o al presidente de los Estados Unidos, Trump. En vez de luchar, añadió la líder de la oposición italiana, contra las desigualdades y la pobreza y por acoger, en vez de rechazar, a quienes huyen de las guerras y de la discriminación. Accogliere anziché respingere chi fugge da guerre e discriminazioni. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Ucrania, al menos 9 personas han muerto esta noche en un ataque con misiles y drones contra Kiev y la región de Kharkov. Hay otras 70 personas heridas. Es una nueva oleada de ataques justo después de que Estados Unidos haya vuelto a presionar a Ucrania para que acepte su propuesta de paz, la que incluye una cesión de territorio a la que Ucrania se niega. Ha dicho Donald Trump esta noche desde el despacho Oval que espera que el presidente ucraniano Zelensky resuelva esto. Antes le había acusado de hacer declaraciones incendiarias por rechazar su propuesta, por no querer ceder territorios ocupados a Rusia. Razona Trump que es que Crimea ya se perdió hace años. Nicolás Castellano. Trump ha vuelto a despreciar a las y los ucranianos y al presidente Zelensky al decir que Crimea se perdió hace años y ni siquiera es un punto de discusión. Así Trump en sus redes sociales ha reprendido, se ha burlado de nuevo del presidente ucraniano Zelensky por decir que Ucrania no reconocería la ocupación rusa de Crimea y ha considerado que fue una declaración incendiaria que dificultará el logro de un acuerdo de paz con Rusia. En el mismo mensaje dice que ese acuerdo está cercano y de hecho va a enviar a su delegado especial para este conflicto a Moscú en los próximos días a reunirse con Vladimir Putin. Lo cierto es que este miércoles se reunieron en Londres los enviados especiales de Ucrania, Estados Unidos y de distintos países europeos para buscar esa salida negociada al conflicto. Y después de esa reunión, finalmente Zelensky, a última hora de la tarde-noche, se pronunciaba diciendo que espera que incluso los Estados Unidos respeten la Constitución de Ucrania y también la integridad de los acuerdos, incluidos
La reclamación que hace Zelensky permanentemente de que Rusia retroceda en el frente y devuelva la ocupación de prácticamente el 25% del territorio después de Crimea y de todo lo ganado en los últimos 3 años. Y también esta noche el presidente de Estados Unidos ha hablado de la guerra comercial con China. Presionado por varios frentes, ha vuelto a ablandar la manera en la que habla del país asiático y dice que negocia con ellos todos los días para encontrar un acuerdo. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Exacto, no solo suaviza su tono, sino que según apunta el Wall Street Journal, la Casa Blanca baraja reducir los aranceles sobre las importaciones chinas, en algunos casos a más de la mitad, con el objetivo de reducir tensiones con Pekín. Será un acuerdo justo, aseguraba ayer Donald Trump, mientras detallaba que se está negociando activamente, aunque desde Pekín un portavoz del Ministerio de Exteriores advertía ayer que Estados Unidos debe dejar de amenazar y chantajear a China. Y quien también ha suavizado el tono ha sido el secretario del Tesoro, Scott Bessent. America first does not mean America alone. América primero no significa América sola, declaraba mientras hacía un llamado a colaboraciones más profundas con socios comerciales, un cambio de tono que ha sido bien recibido por los mercados. Y eso ocurre además días después de que varios directores ejecutivos de grandes supermercados estadounidenses se reunieran con Donald Trump para advertirle que los precios de sus productos están subiendo y que las estanterías se están vaciando. La Comisión Europea desvincula además las multas impuestas a Apple y Meta de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, multas que llegan a un total de 700 millones de euros. Bruselas dice que las sanciones responden al incumplimiento del Reglamento Europeo de Mercados Digitales, una norma, por cierto, muy criticada por Donald Trump. Y en Colombia, nueva crisis del gobierno de Gustavo Petro, al que un ex canciller, antiguo ministro suyo, le ha acusado de tener problemas con las drogas. De estar enganchado a ellas, aunque lo ha hecho sin pruebas en una carta en la que asegura que Petro desapareció por 2 días durante un viaje oficial a Francia en 2023. A raíz de eso, la oposición pretende que se le investigue en el Congreso, pero dice el presidente colombiano que son calumnias y que él solo es adicto al amor. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Javier Aroca, Víctor Lapuente y Estefanía Molina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.